Sí, Señor. Nadie hay como tú. Toda gloria es para ti, Señor. Nos humillamos delante de tu presencia, Padre. Reconocemos tu grandeza y tu inmenso poder. Tú eres el Rey. Tú eres el Rey de Reyes. Nada ni nadie se puede comparar a ti, Señor. Tú estás sobre todo. Tú eres soberano. Tú eres el creador de todas las cosas, oh Señor. Toda gloria es para ti. Toda gloria es para ti, Señor. Muchas gracias, Padre. Recibe nuestra alabanza, Señor, porque con humildad la hemos entregado a ti, Señor. Estamos agradecidos contigo. Dele gracias, dele gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Buenos días, bendiciones. Vamos a ver, este aparatito siempre me peleo, pero bueno, es una alegría tenerlos en la casa del Señor. Veo algunas caras nuevas que nos están visitando por primera vez, bienvenidos. Después vamos durante los anuncios a conocerlos un poco más. Pero bueno, a los que nos visitan por primera vez o a los que faltaron la semana pasada, como todos bien sabemos, estamos en la carta a los Romanos, vamos versículo por versículo desmenuzando qué enseñanza tiene el Señor para cada uno de nosotros. Y como es de costumbre, siempre repasamos el mensaje anterior, porque bueno, vamos a ser honestos, a veces nos olvidamos después, ¿no? A la semana nos olvidamos de los detalles que el pastor predicó la semana anterior. Así que vamos a ver entonces cómo dejamos a Pablo, refiriéndose en los últimos versículos del capítulo 3, refiriéndose a varias cosas. Por ejemplo, ahora los vamos a poner en pantalla, pero yo fui muy confrontado la semana pasada con el orgullo, fui confrontado con tal vez creerme a veces un poquito más que el resto de las personas, fui confrontado muchísimo con mi manera de vivir mi vida cristiana fuera de la iglesia, fui confrontado con una autenticidad cristiana, si realmente la estoy viviendo como lo estoy predicando. Y todo eso, fíjense que Pablo, en los versículos que estudiamos la semana pasada, de Romanos, me está confrontando a mí con algo muy importante. Fíjense que dice en 3, 27 al 31, ¿dónde está pues la jactancia? ¿Dónde está el orgullo? Se está dirigiendo a nosotros, los cristianos, ¿sí? Tanto judíos cristianos como gentiles. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos entonces la ley? De ninguna manera. Más bien confirmamos la ley. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe para poder desmenuzar un poquito esto que parece un poquito complicado, ¿sí? Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra que es viva y eficaz. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa congregación y esta hermosa iglesia que tú nos has dado. Señor, todo lo que hacemos desde este púlpito es para tu honra y para tu gloria y enaltecer el único nombre que ha sido puesto sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, recuerden que esto es un repaso. Lo que Pablo nos está diciendo aquí, en otras palabras, si yo lo hago muy, pero muy, muy personal y pongo mi nombre ahí, puedo decir, Marcelo, ¿tienes algo por lo cual estás orgulloso? Y me está hablando al Marcelo cristiano, al Marcelo pastor, al Marcelo que enseña la palabra todos los domingos. Realmente, Marcelo, cuando tú te paras en ese púlpito, ¿tienes algo de orgullo? Ahora, ¿por qué Pablo será tan incisivo con este tema del orgullo? Por eso yo les dije al comienzo que la semana pasada, estos versículos, y yo lo he dicho en muchas oportunidades de este púlpito,
que los que preparamos un sermón o los que preparamos una clase bíblica, el primero que tiene que ser confrontado con la palabra, ¿quién es? El pastor, el maestro de escuela bíblica, ¿no? Es el primero. Y yo acá fui confrontado con una realidad, y la realidad es que en mí absolutamente no hay nada por el cual yo me justifique ante Dios, por el cual yo me considere mejor que otro. No hay obras en mí, dice Pablo, que me justifiquen delante de Dios. Y es más, yo tengo que tomar conciencia, hermanos queridos, que de alguna manera u otra, todos los días, yo estoy ofendiendo la santidad de Dios. Tal vez con un pensamiento, con una acción, con una palabra, con un gesto. Yo siempre estoy ofendiendo a un Dios que es justo, santo, santo, santo. Por eso acá Pablo comienza con el orgullo. ¿Y por qué será tan incisivo en este tema de que en mi corazón no tiene que haber orgullo? Fíjense que Dios es muy claro al decir que el malo, por altivez de su rostro, ¿qué hace? No busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y seamos honestos, vamos a ser sumamente honestos. ¿Hay algo en nosotros de orgullo? ¿Alguna persona está aquí y puede levantar la mano y decir, pastor, en mí, en todo mi ser, no hay absolutamente nada de orgullo? Hermanos, todos de alguna manera u otra somos orgullosos. ¿Y qué pasa con el orgulloso? La palabra es bien claro. El orgulloso se siente que él no tiene que depender de absolutamente nadie. ¿De quién depende un orgulloso? De él mismo. ¿Por qué? Yo lo sé todo, yo puedo hacer todo bien, yo soy una buena persona, no me vengan a hablar a mí de que tengo que buscar de Dios, yo no necesito venir a la iglesia porque soy bueno y soy una persona justa. Cuando uno piensa o razona de esa manera, básicamente, hermanos, lo que le estamos diciendo a Dios es, yo no te necesito, para nada. Pero sí te voy a necesitar si paso por una prueba. Si paso por una prueba, ahí te llamo. Pero mientras no pase por ninguna prueba, en realidad yo no te necesito. Así es el orgullo. Por eso Pablo, una vez que deja esto bien en claro, dice, ¿saben qué? Ustedes no pueden de ninguna manera estar orgullosos por su condición. Absolutamente. Entonces, ¿en qué concluimos? Dice Pablo, fíjense el 28, concluimos, ya que ustedes no se pueden justificar por sus obras, ya que ustedes no se pueden justificar porque son buenos o justos, ¿qué concluimos? Concluimos que el hombre es justificado solamente por la fe, sin las obras. Ahora, prestemos atención a partir de aquí, porque esto es el preámbulo del capítulo 4, que Pablo comienza con una palabra que la tocamos en la escuela dominical y que es muy importante para el cristiano. La palabra es fe. Fíjense que Pablo comienza que el hombre es justificado por la fe puesta ¿en quién? ¿En él mismo? No, porque habló de orgullo recién, ¿no? O sea, la fe puesta en Jesucristo, en Dios. Es la única manera que nosotros podemos ser justificados. Y si nosotros leemos a partir del 27 hasta el 31, que es el final del capítulo 3, Pablo menciona 5 veces la palabra fe. O sea, que tengan eso en mente, porque la fe es muy, pero muy importante para el cristiano y para Dios. La palabra dice que no podemos agradar a Dios sin fe, ¿sí? Así que, hermanos, una vez que Pablo hace este preámbulo de introducir la fe y lo deja como ahí, ¿no? Dando, como decimos, picando, ¿no? Como una pelota picando. Dice, ok, a ver qué habla después de la fe. Ya entiendo, la fe es importante. Ok, fíjense que después el apóstol Pablo
ahí está subrayado, dice, ok, una vez que tienes fe, yo te tengo que aclarar algo. La fe tiene que estar puesta en Dios, que es uno solo. No pongan la fe en su trabajo, no pongan la fe en su dinero, no pongan la fe en su inteligencia. No. Pongan la fe en Dios, que es uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero fíjense también que es el Dios de los gentiles y de los judíos. Básicamente estamos hablando de que es un Dios, uno solo, que murió por absolutamente todos los pecadores. O sea que aquí es muy importante entender que no es solamente mi Dios, el Dios de esta iglesia, el Dios de una específica congregación. No, Jesucristo murió porque tanto amor al mundo, dice, que Dios sacrificó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. ¿Sí? O sea, tenemos eso en claro. Ahora, fíjense entonces que Pablo hace una aclaración en el último versículo, el 31, que tal vez es un poco confuso, ¿no? Pero recuerden que le está hablando principalmente al judío, que el judío se basaba o se apoyaba en la ley para sentirse salvo y para sentir el perdón de los pecados, ¿sí? Entonces Pablo es muy repetitivo en esto. Y en este momento dice, ¿por la fe invalidamos la ley? No, de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Si nosotros estudiamos las cartas paulinas, vamos a ver que cada vez que Pablo plantaba una iglesia, venían personas, falsos maestros, a la iglesia y les decían, ¿saben qué? Pablo no predica todo correcto. La salvación no es solamente por la gracia y misericordia de Dios. Ustedes se tienen que judaizar, hacerse judíos, y tienen que respetar todas las leyes que Dios nos dio a nosotros los judíos. Por eso Pablo está refutando eso y le está diciendo, yo jamás dije que la ley era mala. ¿Cómo yo voy a decir que la ley es mala si la ley viene de Dios? ¿Se entiende? O sea que Pablo lo que estaba vetando, lo que estaba criticando, era cómo el judío había interpretado la ley. Dios jamás dio la ley a su pueblo para la salvación del pueblo. La ley fue dada para mostrar el carácter santo de Dios a un pueblo pecador y que el pueblo, viendo la santidad de Dios, imite esa santidad, quiera realmente agradar a Dios y deje de practicar el pecado. Si dejamos de practicar el pecado, vamos a ser buenos testimonios para aquellos que no conocen a Cristo, ¿no? Básicamente es la razón por la cual decimos que toda la Biblia para nosotros, que tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, toda la Biblia, hermanos, nos confronta con una realidad. ¿Cuál es la realidad? Yo soy imperfecto. Yo me equivoco. ¿Y saben qué? Este pastor se equivoca todos los días. Ay, pastor, ¿y usted está parado ahí? Sí, estoy parado acá por la misericordia y el amor de Dios. Si fuera por mis obras, yo no estaría acá y me aventuro a decir y que me perdonen los demás pastores. Pero yo no he conocido un pastor que sea perfecto. Ningún pastor estaría predicando desde el púlpito. Por eso ustedes como congregación tienen que usar para con los pastores la misericordia que Dios usa para con ustedes diariamente. ¿O se piensan ustedes que son perfectos y que Dios diariamente no tiene misericordia de ustedes? Así sucede también con el pastor Marcelo. Y dejamos la semana pasada, o nos fuimos, con este pensamiento. Ni la ley ni las obras perdonan nuestros pecados, ni nos justifican delante de Dios. Solo nuestra fe puesta en Jesucristo nos otorga el perdón de los pecados
y la justificación delante de Dios. Con eso nos fuimos a casa. Y ahora vamos a comenzar a desmenuzar el capítulo 4. ¿Qué les parece? ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Estamos todos despiertos? Amén, amén. Bueno, vamos a comenzar con el capítulo 4. Bueno, fíjense que el apóstol Pablo, y dijimos, ¿se acuerdan que al final del versículo 3, o del capítulo 3, perdón, me confunde el micrófono, como hace ruidos raros. Lo dejamos a Pablo hablando de fe. Entonces, fíjense acá el ejemplo que pone Pablo acerca de la fe. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. Pues, ¿qué dice la palabra o la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Hermanos, no nos tendríamos que sorprender, los que conocemos un poquito la palabra de Dios, ¿por qué Pablo usa el ejemplo de Abraham? Abraham, si nosotros nos vamos al libro de Génesis, fue una persona que al final de su vida fue llamado el padre de la fe. Ahora, hermanos, cuando nosotros estudiamos la vida de Abraham, nos vamos a dar cuenta, primero, que Abraham no era perfecto. Abraham también es conocido como un gran mentiroso. Él mintió diciendo que su esposa era su hermana. 2 veces. O sea, vamos a ver un Abraham que no era perfecto, pero había una característica muy importante en Abraham. Era un hombre de fe. Él deja su tierra, la tierra de Ur, deja a sus padres, deja su herencia, para seguir a un Dios que él realmente no conocía. Básicamente él conoce o reconoce la voz de ese Dios a la cual él pone su confianza, su fe, y él deja todas sus posesiones y se va a una tierra completamente desconocida. En esa tierra desconocida vive siempre como un extranjero, donde Dios tuvo que probar su fe varias veces. Llega un momento donde también él tuvo que confiar, siendo ya de 90 y pico de años o más, confiar cuando Dios le dijo, ¿sabes qué? Tu esposa Sara, que ha sido estéril toda su vida y ya no está en condiciones de tener niños, va a tener un niño. ¿Qué? Sí. ¿A la vejez? Sí. ¿O hay algo imposible para mí? Dice Dios. Y él creyó por fe y tuvo a su hijo Isaac. Pero después, como todavía Abraham necesitaba ser probado en su fe, ¿qué hizo Dios? Abraham había puesto toda su dedicación a ese hijo de la promesa. Ese hijo lo cuidaba, lo adoraba, no dejaba ni que saliera de la tienda a ver si se resfriaba. ¿Y qué hizo Dios? Así que ahora estás enfocado en tu hijo. Y te desenfocaste de aquel que te lo dio. Vení para acá, Abraham. Ve a tal monte, son 3 días de caminata, y vas a sacrificarme a tu hijo. ¿Qué? Sí, tu hijo no es tuyo, es mío, yo te lo di. ¿O te olvidaste la promesa que yo te hice, que la cumplí? Pero yo no cumplí esa promesa para que tú desvíes tu atención de mí. Y pensemos un poco en eso. Cuando Dios nos da tal vez lo que nosotros estamos pidiendo. Estamos pidiendo por un trabajo, estamos pidiendo tal vez por un aumento, estamos pidiendo por una situación adversa para que sea solucionada, estamos pidiendo, Señor, sana mi cuerpo porque me han encontrado una enfermedad severa. Abraham, durante toda su vida, amaba a Sara y la humillación de Sara era la esterilidad. Cuando Dios le da su hijo, ¿qué hizo Abraham? Se desenfoca de aquel que le dio ese hijo.
Cuando Dios nos otorga, pensemos en esto, lo que estamos pidiendo, ¿qué hacemos? ¿Nos olvidamos de aquel que nos otorgó nuestro pedido? ¿Saben qué? Yo lo he visto mucho. Venimos tal vez muy angustiados, desesperados, buscando una respuesta en la iglesia. Y la pregunta que yo siempre me hago, ¿vienen a la iglesia buscando a Dios o buscando que Dios les solucione un problema? Y cuando Dios les soluciona el problema, ¿seguimos buscando a Dios de la misma manera? ¿Seguimos con un corazón contrito y humillado, arrodillados delante del Señor y decimos, Señor, gracias porque tú me sanaste? Gracias porque tú contestaste mis oraciones. Ahora, Señor, yo, en retribución, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Lo hacemos? ¿Saben lo que yo he visto lamentablemente en la mayoría de esos casos? Señor, gracias. Next. Te llamo en la próxima prueba. Muchísimas gracias por lo que hiciste. Y a la semana se olvidaron de quién otorgó esa sanidad o ese milagro en la vida. Abraham se había olvidado y Dios le dijo, ok, voy a probar tu fe con lo que más te duele, tu hijo. Y lo llevó hasta un monte. El hijo le hizo una pregunta que yo creo como padre que le tiene que haber partido el corazón. El hijo le dijo, papá, acá está la leña. ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está la oveja? Yo creo que como padre no hubiera podido contestarle a mi hijo. Pero ¿saben en qué fue probada la fe de Abraham? En que Abraham estaba seguro que si él tenía que sacrificar a su hijo como un cordero, Dios tenía el poder de resucitar a su hijo. Por eso Dios lo llevó hasta el límite de la fe. Cuando Abraham estuvo a punto ya, levantó el cuchillo y a punto de bajarlo, Dios le dijo, Abraham, ahora reconozco tu fe, tu obediencia. No hace falta que sacrifique, ahí está el cordero. Por eso, hermanos, la enseñanza que nos está poniendo aquí el apóstol Pablo acerca de Abraham es una enseñanza para muchos de nosotros que estamos pasando por prueba. Dios nos va a dar 1, 2, 3 e infinidad de pruebas si nosotros seguimos con un corazón duro y no reconocemos y dependemos del dador de la gracia y del dador del milagro. Por eso, hermanos, Pablo pone este ejemplo y fíjense, hoy lo discutimos, fíjense, bueno, aquí les pongo básicamente lo que dice, ¿no?, en Génesis, y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Pero fíjense que en el versículo 3, que está ahí, dice Pablo, ¿qué dice la Escritura? Y a mí me encanta cómo Pablo siempre avala lo que él está diciendo con la palabra de Dios. Esto lo hablábamos en la escuela dominical. Hermanos, ¿por qué ponemos los versículos en la pantalla? Los pongo como referencia para que ustedes estén tranquilos que lo que se predica de este púlpito está avalado por la palabra de Dios. Pablo les está diciendo a su audiencia, ¿saben qué? Abraham, el padre de la fe, su vida, todo lo que yo les estoy diciendo, está avalado en la Escritura. Ahora, Pablo podría haber dicho, está lo que yo les estoy diciendo en Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Por qué piensan ustedes que Pablo no menciona
tan solo Génesis. ¿Saben por qué? Porque toda la Biblia, en ese momento el Antiguo Testamento, es uno solo. Es un libro. No hay libros más importantes que otros. No hay un libro que se contradiga con otro. Y nosotros, hermanos queridos, tenemos 66 libros en una total cronología perfecta. No hay algo de variación en la palabra de Dios. No hay libros que se contradigan unos con otros. O sea que básicamente, mis queridos hermanos, los 66 libros de la Biblia conforman un solo libro. Y ese libro, cuando usted lo lee, ¿saben de quién hablan? En toda la Biblia, de Jesucristo. ¡Wow! Por eso, hermanos, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, la palabra de Dios otra vez es inspirada por Dios y no necesitaríamos salirnos de la Biblia para buscar respuestas. Hoy lo hablamos otra vez. Todas las respuestas que nosotros necesitamos están en la palabra de Dios. Ahora, usted me puede decir, pastor, pero ¿qué pasa con las distintas interpretaciones de la Biblia? Bueno, las interpretaciones de la Biblia siempre van a existir. Lamentablemente, las malas interpretaciones de la Biblia han separado iglesias. Las malas interpretaciones de la palabra de Dios han creado sectas. Y la mala interpretación de la palabra de Dios ha separado hermanos muy queridos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Buscar en oración la guía del Espíritu Santo, analizar y estudiar la Biblia objetivamente, no tratando de probar una tendencia mía propia, y dejar que Dios me hable por medio de su palabra y me revele realmente lo que yo estoy buscando. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso Pablo les hacía entender una y otra vez que todo lo que él predicaba venía realmente de la palabra de Dios. Ahora, fíjense que dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando nosotros analizamos estos versículos en el idioma original, la palabra justicia es la misma palabra utilizada para justificación en el capítulo 3. Es decir, que se está refiriendo a alguien que no se merece ser justificado, pero por la justicia de Dios y la misericordia de Dios es justificado. ¿Se entiende? O sea, no hay obras, no hay nada que yo pueda hacer delante de Dios para que Dios me justifique. Por eso Pablo está diciendo, Abraham tampoco hizo nada para ser justificado, solamente fue justificado por la fe en Jesucristo. Ahora, vamos a tratar de entenderlo mejor. Vamos a hacerlo muy personal. La palabra nos dice bien claramente que cuando Jesús fue crucificado para pagar por los pecados del mundo. Es decir, en el momento en que Jesús fue crucificado, en esa cruz, cuando a Jesús lo miraban, ¿saben a quién veían? Veían la injusticia de Marcelo, por ejemplo, si yo lo hago personal. Marcelo es el que tenía que estar en esa cruz. Cuando la gente se paraba y criticaba a Jesús y miraba la sangre de Jesús, miraban las manos clavadas y los pies de Jesús, Jesús estaba mostrándole a los demás el pecado de Marcelo, la injusticia de Marcelo, todo lo que Marcelo hizo y que ofendió a Dios. Por eso, hermanos, en ese momento no nos tenemos que olvidar nunca que Cristo tomó mi lugar en esa cruz. Cristo en ese momento reflejaba nuestro pecado. Todo lo que nosotros diariamente hacemos y le ofende a Dios, ahí estaba en esa cruz. Ahora, cuando nosotros por fe aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, básicamente Él nos otorga esa justificación,
Nos da el Espíritu Santo para que ese Espíritu Santo comience a trabajar de adentro hacia afuera con un solo propósito, para que nosotros comencemos a reflejar no la persona que somos, sino que comencemos a reflejar a aquel que se sacrificó por mí, es decir, a Cristo Jesús. Y cuando las otras personas que están fuera, familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo que no conocen a Cristo, me vean en mí ¿qué? Un cambio. ¡Wow! ¿Qué pasó con Marcelo? Ya no contesta agresivamente. Marcelo antes decía malas palabras y ahora no. Marcelo antes era de tomar copas conmigo y ahora me llama y me dice, no, ya no voy a ir al bar. Marcelo era de salir con mujeres. Era un compañero bárbaro. Pero ahora cuando yo lo llamo, me evangeliza. Y me dice que ya no es el mismo. Que él deshonraba a Cristo Jesús cuando salía conmigo.